Buenos días. Hoy continuamos nuestro estudio del libro Miembro Saludable de la Iglesia. ¿Qué significa? Vemos que hay ciertas características o ideas esenciales que todos debemos conocer para que gocemos de esa buena salud espiritual que tanto anhelamos, ¿no? Una de las oraciones más frecuentes es crecimiento espiritual y de eso se trata un miembro saludable. Como para recordar, vemos las diferentes características. Veíamos la primera, que tenemos que saber para poderlas aplicar en nuestra vida cristiana, que ¿cuál era? Un miembro saludable sabe escuchar expositivamente, sabemos escuchar la voz de nuestro glorioso Dios. La segunda característica es un miembro saludable, es un teólogo bíblico, es decir que conocemos a nuestro Dios con un estudio juicioso de sus sagradas escrituras como única fuente de su autorrevelación. La tercera característica era el tema central de toda la palabra de Dios, que es un miembro saludable está saturado del Evangelio. La cuarta, ¿quién se acuerda de la cuarta? No, un miembro saludable ha sido convertido genuinamente. Nos hacíamos una serie de preguntas para ver el estado de nuestra alma delante de nuestro Dios. La quinta es un miembro saludable, es un evangelista bíblico, que lo hemos visto también y lo hemos repasado con el pastor últimamente. Y vamos en la sexta y continuamos, empezábamos en la clase anterior, que es un miembro saludable, es un miembro comprometido. Veíamos y desarrollábamos el estudio partiendo de una pregunta: ¿cómo manifiesta un miembro que está comprometido con su iglesia? Veíamos, las estábamos enumerando. La primera es: asiste regularmente al servicio dominical. Hoy vemos la segunda: un miembro saludable busca la paz. Busca la paz. Un miembro comprometido con su iglesia también está comprometido con buscar la paz en la congregación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, nos indica el pasaje bíblico en Romanos 14, 19. Entonces nos surge una pregunta: ¿cómo manifestamos que contribuimos a la paz? ¿Cómo creen? Si se necesita paz, debe ser que hay dificultades, desavenencias. Ahora estamos en un proceso de paz, se llama polarización. Entonces, si eso hay es porque necesitamos paz. Nosotros debemos procurar buscar la paz. ¿Cómo haríamos nosotros para manifestar esa paz? ¿Quién desea participar? Álzala. Buscarla y seguirla. Transmitiendo esa paz. Hermano Rodolfo. También pienso que el amor de Cristo debe morar en nuestros corazones para que podamos manifestar esa paz, ¿no? Y es solamente a través de Cristo. El amor. Hermano, le pido el favor que los hermanos que participen levanten la mano y esperen para que les pasen el micrófono porque quieren oír las ideas de las personas que están en la internet. ¿Listo? Okay. Gracias. Entonces levantamos las manos y el micrófono se le acercará. Gracias. Hermano Oscar. También podemos construir con la paz, ayudando al pobre, al menesteroso, al hermano, al necesitado. Podemos sembrar ahí armonía y paz. Al necesitado, ok. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Vamos a analizar el pasaje que vemos en Romanos 14, 19. El pasaje nos indica: así que sigamos. Esta frase tiene connotaciones de tener cosas que hacer. Nosotros como miembros saludables tenemos que ser hacedores, ¿no?
de estas cosas que llevarán grandes esfuerzos que implican actuar y orar. Orar y actuar es la combinación ideal para contribuir a la paz, es decir, al compañerismo armonioso. Debemos entender que el altercar sobre asuntos secundarios nos llevará al rencor y a una armonía rota. Y estas cosas no tienen lugar en la Iglesia de Jesucristo. Lo que lleva a la discordia es hablar de temas de menor importancia. Concentrémonos, pues, en los asuntos fundamentales sobre los cuales hay acuerdo. Y esto nos llevará a que contribuyamos con buena voluntad al avance de la salud fraternal en paz. Si hacemos esto, agradaremos a Dios, seremos aprobados por los hombres y viviremos según la doctrina, alineados con lo que es verdad respecto de nosotros, y esa debe ser la meta de cada miembro que esté comprometido con su iglesia. Entonces aquí podemos identificar un remedio precioso contra las artimañas de lo que no produce paz, ¿no? Veíamos que de pronto son esas cosas que son sin importancia y nosotros le damos la más importancia a las que conllevan de pronto a desacuerdos, desavenencias, rencores, peleas. Entonces eso no darle importancia y más bien concentrarse en ¿qué? En las cosas en donde hay acuerdo importantes, y eso va a contribuir a nuestra paz espiritual y en nuestra congregación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, algún comentario? Entonces, Marcelita. Bueno, dices que para contribuir a la paz es centrarnos en las cosas que son importantes y no darle trascendencia a aquellas discusiones que no son importantes. Pero es tan subjetivo, yo no sé si de pronto hay algo que sea claro para yo determinar entonces qué sería importante y de pronto qué no sería tan importante, a lo cual yo le esté dando una trascendencia que genere conflicto. De pronto importante dentro de la congregación vemos lo de que sean temas pesados o doctrinales. Ya lo que no viene a ser importante es lo que nosotros conocemos como el chisme, o tratar de meterse uno en la vida de las otras personas que pues nada que ver, que contribuya a cosas superficiales, ¿sí? Que no lo edifiquen. Sí, los temas fundamentales, veíamos, y los fundamentales son como las dos. Sí. Hermano Franklin. Gracias, hermano. Como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, creo que debemos redundar en una cosa que es muy importante, y es aplicar el concepto de humildad, imitando a Cristo. La humildad es súper importante para poder mantener la paz. Bien lo dice el Señor en Filipenses 2:3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias, hermano, por la anotación. Lo que nos lleva al tercer punto. Busca la paz. El tercer punto es edifica a otros. Un miembro saludable edifica a otros. Es el tercer punto. Uno de los propósitos o metas de la iglesia es la mutua edificación.
Un miembro saludable edifica a su hermano y le permite hacer la misma obra positiva en él. Ambos deben ser constructores del mismo edificio, no miembros de un equipo de demolición. Enfocar los temas centrales y ayudar a su hermano para que sea espiritualmente alto y musculoso. Colabora en construir a plomo las paredes, puertas y ventanas de su vida cristiana. Aquí hacemos la analogía como de una construcción de un edificio. Es decir, ayuda a su hermano para que madure y esté listo saludablemente para su servicio eficaz en la iglesia. Como nos hacía referencia el hermano Franklin, y recuerdo unas palabras del pastor John MacArthur. Alguna vez le preguntaron, en pocas palabras, en una o dos palabras, ¿qué es ser un cristiano? ¿Quién me responde qué sería ser un cristiano? En una o dos palabras. Ser seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. ¿Y qué implica ser seguidor de Cristo? Hermana Edna. No le hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti, siempre colocando palabras. la prioridad en los demás. Esa es una regla de oro que inferida de las Escrituras, no hacer lo que... El hermano Franklin ya dijo una y ya escuché la otra. Hermano Oscar. También es el amor y servicio, ¿no? Servicio, sí. En dos palabras comentaba el pastor John MacArthur, un miembro saludable de la iglesia, un cristiano, servir humildemente. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer si somos miembros saludables de la iglesia. Servicio humilde. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se exhorta a todos los creyentes a usar sus dones como en cuerpo de Cristo para servirse los unos a los otros de las muchas maneras que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. De las muchas maneras, hay muchas maneras. ¿Cuáles de esas maneras podría uno para servir para edificar a su hermano? Dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Qué piensan? El servicio que presta el pastor, los expositores, enseñando las palabras. Claro, bien. Por ejemplo, orando los unos por los otros, por las necesidades que tengamos cada uno. El servicio de la oración. Hay ciertos miembros que aparentemente son muy escondidos, pero pueden ser muy fuertes en la oración, y eso sí que redunda en la salud espiritual de una iglesia. Gracias, hermano. Hermano Rodolfo. Que Dios a todos nos da dones, entonces nosotros debemos servir conforme al don que Dios nos da y la medida que nos da también. Sí, estamos viendo todos, absolutamente todos fuimos creados con algún don o talento de nuestro Señor. Tenemos que saber identificarlos y ponerlos al servicio de nuestra iglesia. Y veíamos cómo hacemos para ponerlos, esos dones y talentos, en servicio de nuestra iglesia. ¿Cómo más podríamos? Desarrollarlo y practicarlos. Pero ¿cómo los desarrollamos y los practicamos dentro de la iglesia? Yo diría que morir al yo. Negándose a sí mismo y poner sus dones y talentos al servicio de la iglesia. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos dentro de nuestra iglesia para servirle? Pero desmenucemos esa palabra servir. ¿Cómo servimos? ¿Cómo podemos? Pero ¿haciendo qué? Es lo que yo quiero que pensemos, como para ¿qué podemos hacer? Hermano, yo pienso que también viendo las necesidades que hayan. ¿Cuáles necesidades tenemos?
Tenemos que necesidades espirituales, de acuerdo a los hermanos, Estamos de acuerdo a los viendo talentos. que hay un servicio de recoger los cables, recoger las sillas a esta. Eso es lo que yo quiero que... Lavar la loza después del servicio. Tenemos acá unos asistentes de culto, tenemos unos a hacer oficio, pero ¿qué oficio? Porque queda muy esporádico, pero es para animarnos a hacer esos oficios. Una interrelación con las personas que nos visitan, es un servicio. ¿Qué más? Hay infinidad de servicios que podemos hacer dentro de nuestro día de alabanza al Señor, y debe ser un servicio diario, ¿no? Marcelino. Es que la hermana Alba también dice desde el chat que nos ayudamos y nos edificamos todos entre hermanos cuando no le estamos criticando continuamente en público por los defectos que tenga, que muchas veces podemos pasar por alto porque no son tan significativos, y cuando en amor y aparte le ayudamos a crecer espiritualmente, le exhortamos a la luz de la palabra para no derrumbarlo, sino más bien para darle el vigor y ayudarle en el caminar cristiano. Gracias a la hermana Alba, muy acorde de lo que estábamos anteriormente hablando, ¿no? Ya entrar en chismes o murmuraciones, pues eso está totalmente fuera de nuestra congregación. El servicio de las flores, el refrigerio, veíamos que tenemos que prepararnos adecuadamente para el servicio dominical. Una preparación es estar pendiente de la cartelera, estoy de asistente de culto, es un gran servicio, los directores de culto prestan un gran servicio, las personas que nos sirven con nuestro tintico y las aromáticas en el receso, el ministerio de la silla, aseo, hay muchas cosas que se me pueden escapar ahora, ¿no? Podemos usar el automóvil para el transporte de algún hermano que viva pues cerca, o sea, si hay cupo. Ah, sí. En el servicio de la oración podemos, en cuanto a edificación, también usar el teléfono, saberlo usar. Podemos saber que hay una persona que está pasando ahorita por una situación, entonces la idea es edificarla, podemos llamar y charlarla y luchar por edificarla, ¿no? Veímos también aparte lo de debemos aprender a amar como Dios nos ama. Veíamos anteriormente el aspecto de amarnos los unos a los otros. La canasta de la libra de amor, también podemos servir. Pero yo quiero que me digan, ¿qué más? Hay muchas cosas. Para ver que hay muchas cosas y comprometernos, estamos hablando de un miembro saludable, es un miembro comprometido, y ser hacedores, no solo orar, sino hacedores, porque es la combinación perfecta. Después de los servicios ahí vemos que quedan mucha basura, podemos recogerla o no botar basura, porque tenemos que pensar que hay hermanos pues que después de acá del culto están viviendo acá o algo, o tenemos que dejar nuestro sitio aseado. ¿Qué más podría ser? No comer en el culto, una preparación adecuada para, tenemos que venir o hay un momento de receso en el que podemos acudir pues para esa situación. Hermano Oscar, no masticar chicle, dice el hermano. También podría ser contribuir con las
obras locativas de la iglesia. Las obras locativas de la iglesia, claro, contribuir. Y en esa contribución buscar la paz. ¿No? Arreglaron el púlpito, le pusieron roca. No, qué tan feo eso. Debemos buscar la paz, tolerancia. Y esas son las cosas que no vale la pena ponerse a discutir. Si no, a todo el mundo le gustó, qué lindo está. De hecho quedó muy lindo, ¿no? Contribuir, buscar la paz, edificación, no ver esas cosas que son superfluas y más bien aportar, estar pendiente de los enfermos, es otro gran servicio, es mandatorio, animarlos. ¿Cuál? No, el enfermo no te va a llamar. Tú tienes que llamar al enfermo. El enfermo de pronto está tan enfermo que no puede coger el teléfono. Ya. Toca colaborar con todas esas cuestiones que nos propone la iglesia y animarlos, buscar cómo animarlos para que pues te llamen, deje la gripe, llamen, o estar infiriendo para poder lograr crear el ambiente para edificarlo. Bien. Bueno, Dios quiere que todos los cristianos hagan la obra de servir, todos los días de la semana, nos lo indica Hebreos 3:13. Los maridos deben usar constantemente sus dones espirituales para edificar a sus esposas. Eso, fuera de la iglesia también se continúa la edificación. Y a sus hijos. En el hogar las esposas deben usar sus dones para edificar a sus maridos y a sus hijos. Los hijos deben buscar maneras de animar y servir a sus padres y a los unos y a los otros. Es que en la emisora Mireya Díaz Figueroa pone al respecto de lo anterior que las funciones en la iglesia hay muchas, pero que realmente lo importante es la disposición que se tenga para servir. La disposición y la motivación nos tiene que llevar ¿a qué? A hacer. El cristiano está llamado a ser activo, a tomar acción con energía, saludablemente. Hay que ser hacedores porque de resto pues hemos dicho que con conocimiento y sin ser hacedores, pues eso es prácticamente nada. Hay un servicio muy importante que es el de la oración, pero tiene que ser también combinado con la acción, ser hacedores, porque uno se puede quedar con la oración, pero la combinación perfecta es también ser hacedores. Flor. Como dice Santiago, amemos de obra, no de lengua. Solamente hablar y no actuar. Sí, actuar. A lo largo de la escritura está el apóstol Pablo exhorta que enérgicamente tenemos que ser actuadores, tomar acción, hacer. ¿Qué cosas? Todas las que hemos pensado, todas las que se han dicho. Hermano Franklin. Tener la perspectiva correcta de que lo que hemos de hacer para el servicio y la edificación de la iglesia es para la gloria de Dios. Y esa debe ser lo que debe predominar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar, no, pero es que esto no es tan grandilocuente lo que pienso hacer, es que recoger la basura eso no es tan importante, llamar a los hermanos para que no se vayan a olvidar del refrigerio, de las flores no es tan importante, el estar afuera poniendo orden en el parqueadero de los carros no es tan importante, eso no es tan grande. O sea, yo no tengo esos dones tan grandes como los otros hermanos que están allá aconsejando, predicando, dirigiendo a los niños. No, es para la gloria de Dios.
Y ahí es donde debe estar el foco y la disposición de cada uno de nosotros. Es para la gloria de Dios y tenemos que tener muy en claro el cuerpo de Cristo. Entonces unos son ojos, unos son pies y todos son ante el Creador, que es nuestro glorioso Dios, importantes. Y el más pequeñito que uno pudiera pensar, y no lo debería pensar, si yo me niego a sí mismo y estoy enfocado y con la mirada puesta en la gloria de Dios, es muy importante. Entonces, cualquiera así sea el dedito, tenemos que ver que el cuerpo de Cristo lo conforman todos y por eso se trata de ayudarnos los unos a los otros. Nos duele lo del dedito cuando se machuca, entonces el ojo llora, la lágrima sale y todos mancomunadamente trabajan para subsanar cualquier eventualidad y estaremos preparados para cuando venga alguna tormenta. De eso se trata también la edificación los unos a los otros. Algunas veces cuando predico o evangelizo a alguien, muchos de a los que les hablo que asistieron alguna vez a una iglesia dicen que dejaron de ir porque su esposo, su esposa o sus hijos se la pasaban más en la iglesia que en la casa. Entonces quiero saber usted qué opina de esa frase, teniendo en cuenta que el servicio y que nos llaman a servir y servir y servir. De alguna manera lo vimos en el primer punto, un miembro saludable se prepara adecuadamente para el domingo. Y eso es un problema de muchas iglesias que se han llenado como de actividades espirituales y no le dejan tiempo para esas actividades de evangelización y todo fuera de la iglesia. Se llenan todo el día del Señor por las tardes y no dejan ese espacio como para la familia, donde el marido pastorea a su esposa, la esposa edifique a su esposo, a sus hijos, compartan como lo vimos ese día. Es muy importante eso, y cuando se satura de esas actividades espirituales, se incurre a través de la historia pasada a esa desatención con los propios familiares, el núcleo familiar, por estar tan absorbidos, y por lo general ese servicio va a ser deficiente cuando se satura uno mucho de esas actividades. Manuel. Hermano, también, bueno, pienso que ese es el punto, y creo que también hay que tener en cuenta lo que muchos hermanos teólogos han dicho en cuanto a los dones, ¿no? Y el servir. Debemos tener en cuenta los dones que fueron temporales y los dones actuales, ¿no? Entonces, si uno como cristiano los mira en el punto de vista de la Biblia, entonces vamos a poder servir de una manera correcta. Si no como dijo Julano, que tu don es este o tu don es aquello, sino que es como Dios lo dice en la Biblia, y yo tengo comunión con Dios, entonces voy a ir por la manera correcta y saber manejar los dones, porque por ejemplo hay iglesias que tienen culto de oración de milagros, por ejemplo, ¿no? Entonces se enfocan en eso y no lo hacen de una manera correcta, o sea, no está bien visto. Entonces yo pienso que nosotros debemos, para ser una iglesia saludable, debemos ser ordenados con los dones que el Señor nos da. Entonces, no pretender que porque el Señor Jesús permitió a un apóstol tomar, por ejemplo, una serpiente viva en su mano, entonces yo voy a hacer lo mismo y tiene que pasar lo mismo, ¿no? Que no me tiene que morder porque lo estoy haciendo en el nombre de Cristo. Entonces, no es adecuado. Y son cosas que pasaron y en su momento, incluso muchas de ellas confirmaron la obra que vino Cristo a hacer, su presencia, Dios encarnado. Entonces fueron para un tiempo específico y un contexto específico.
Entonces debemos tener en cuenta eso y pienso que eso nos ayuda para hacer una iglesia saludable. Gracias, hermano. Entonces veíamos que todos tenemos dones, y el hermano nos llama la atención en lo importante de lo que es la teología bíblica para aprender a conocer esos dones. Hay muchos hermanos que no conocen sus dones, sus talentos, y por ende pues no los van a poder prestar de una forma saludable ante su congregación y delante de Dios. Cuando practicamos teología bíblica, estudios juiciosos, vamos a empezar a conocernos, empezamos a conocer a nuestro Dios, qué demanda de nosotros, y vamos a poder poner esos dones al servicio humilde ante nuestro Dios. Bueno, yo considero que a la pregunta de Marcela tendemos la tendencia a podernos volvernos religiosos, y entonces llevamos la iglesia a la casa de todo el sitio donde vayamos, y pues eso es un peligro que sutilmente podemos estar cayendo. Ahora, en cuanto a las funciones como miembros y pues en la iglesia, hay miembros activos, hay miembros pasivos, hay miembros que vemos, hay otros que se distinguen más, pero pues todos somos miembros de la iglesia, todos cumplimos una función en la iglesia y todos tenemos como la forma de poder participar, ayudar y colaborar en la iglesia. Puede que no tenga tiempo porque mi trabajo me absorbe, entonces yo puedo colaborar de alguna otra forma. Aunque suene complicado, pero el diezmo y la ofrenda, al entregar mi diezmo y mi ofrenda, ahí yo ya estoy colaborando, porque yo estoy ayudando a que la iglesia pueda seguir propagando el evangelio. Las funciones de la iglesia son vitales y no cualquier persona es, como yo no hago nada, pues como que no soy útil, ¿no? Todos tenemos dones, todos tenemos cómo participar, todos podemos ayudar, y nuestros dones, pues unos son más activos que otros, pero igual a todos nos hizo Dios, y todos formamos la iglesia no es el pastor y los miembros únicamente, la iglesia es todos los que estamos en la iglesia, los que conocemos y venimos a alabar a Dios. Y ahí es lo importante de que cada uno cumpla con su granito de arena. La iglesia, Dios la preserva, y Dios nos cuida a nosotros, pero para preservar la iglesia nosotros también tenemos que cumplir con lo que nos toca. Y para eso pienso yo que lo importante es el contentamiento y el ánimo de querer servir y agradar a Dios, y no que me reconozcan o que me vean tal vez en la iglesia, sino es más por agradar y que pues el Señor nos dé contentamiento para poder servir como podamos. Muy bien, hermano. Si ese granito es saludable, va a cumplir bien sus funciones, va a utilizar bien sus dones y talentos y va a redundar en un cuerpo total en salud espiritual. Ese granito va a ser un miembro saludable y está contribuyendo a la salud de la iglesia. Hermano Franklin. Sí, también allí para complementar, hermano, y es que como miembro saludable de una iglesia debemos aplicar lo que dice la palabra de Dios, preferirnos los unos a los otros. ¿A qué me refiero? Dios es el que nos ha dado la vocación para ejercer en este mundo nuestros dones, nuestras capacidades que Él mismo ha permitido que seamos formados. Entonces, de una manera, los que podemos bendecir a los hermanos utilizando los servicios de ese hermano. El hermano es contador, el hermano es ingeniero, el hermano es maestro, el hermano, lo que sea. ¿Cómo podemos nosotros usar los servicios del hermano y contribuir a ese hermano? Y lo segundo, el hermano que tiene la vocación y que tiene el don, ¿cómo puede servir al otro hermano a partir de eso? ¿Sí? Entonces es como engranar eso, porque muchas veces perdemos de vista que esa vocación viene de parte de Dios y que nosotros como miembros de la iglesia podemos ayudarnos los unos a los otros. Y eso es lo que estamos tratando de ver, ¿no? O sea, vemos que hay ciertas características que tenemos que desarrollar, aprender, conocer, para que todo redunde en amor los unos a los otros, en edificación los unos a los otros, y de esa forma estaremos agradando a nuestro Dios.
Ya se nos terminó el tiempo. Oremos, hermanos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por todas las cosas, en especial en este día que tú has instituido para que te honremos, alabemos y glorifiquemos, Señor. Gracias, Señor,